primera parte en Sobre la Tierra y ya estamos en comunicación telefónica con Germán Baldi. Él es docente de la especialización en teledetección en la Escuela para Grado 2 de nuestra facultad, es investigador del CONICET en el Instituto de Matemática Aplicada San Luis, perteneciente a la Universidad Nacional de esa provincia y al CONICET. Germán nos va a hablar de la expansión de las áreas protegidas en el mundo, de los problemas que surgen de su tamaño, de sus formas y de su ubicación, y de las implicancias para la naturaleza, el ambiente en el largo plazo. Buenas noches, Germán. Acá Santiago y Pablo te saludamos desde Sobre la Tierra. ¿Cómo estás? Hola, Santiago. Hola, Pablo. ¿Cómo están? ¿Qué haces, Germán? Bien, todo bien. Bien. Me adelanté a la pregunta. Todo bien, Pablo. Sí. Bueno. ¿Crees que sí. arranquemos? Vamos con la primera pregunta. Sí, por supuesto. ¿Nos querés contar por qué son importantes las áreas protegidas? Es una pregunta amplia, ¿no? Y las áreas protegidas existen desde que existen los humanos, más o menos. Recuerden las películas de, no sé, la India con los reyes Rajás cazando tigres en sus áreas protegidas. Pero bueno, existen desde hace mucho tiempo, desde el año 1850 más o menos. Hay un criterio más moderno que es el de establecer estos pedazos de territorio para usos, digamos, de recreación o incluyendo la cacería, y más modernamente para proteger la naturaleza en todo su conjunto, animales, plantas, procesos naturales, etcétera. Y son importantes porque realmente sin las áreas protegidas hoy probablemente la naturaleza quedaría solo en zonas muy poco pobladas, alejadas de los humanos. Las áreas protegidas nos dan una idea de cómo es el mundo sin nosotros, y a la vez se aseguran que las cosas sigan funcionando, que haya producción de agua limpia, aire limpio, polinización, etcétera. Digamos que son sumamente importantes las áreas protegidas para nuestra subsistencia y la subsistencia de toda la vida natural. Exactamente. Digamos. Nosotros en Sobre la Tierra, bueno, ya realicemos varias notas con vos sobre las áreas protegidas, y en esta oportunidad, ¿en qué aspecto te enfocaste particularmente? ¿Qué aspecto estudiaste? Bueno, estudiamos no soy solo yo, ¿no? Este es un trabajo, el primer autor es Santiago Schaumann, que está haciendo un doctorado dirigido por mí y codirigido por Esteban Joaji. Y hace tiempo que venimos viendo que las medidas las medidas de conservación que reportan los países no son suficientes para establecer un progreso o para medir un progreso en forma más completa. Entonces, por ejemplo, hay varios tratados internacionales de los que Argentina participa o es parte, que establecen que los países tienen que llegar a determinados porcentajes de su territorio bajo algún tipo de manejo conservativo. En el año 2010-2011 se firmó uno para que cada país protegiera el 17% de su tierra y el 10% de su agua, de sus océanos y sus mares. La mayoría de los países los cumplió, incluyendo la Argentina, con salvedades, pero los cumplimos nosotros también. Y ahora se establece que para el 2030 el 30% del territorio, ya sea en tierra o en agua, debería estar conservado. Ahora, estos números, no conscientemente quizás, enmascaran distintas realidades. Una realidad puede ser cuán natural es ese sistema protegido, cuán sustentable en el tiempo, y otra realidad, que es la que nosotros exploramos en este trabajo, es su forma y su tamaño. Esto en sí es como bastante sencillo de identificar. Uno ve un mapa, ve las zonas verdes, que es como se suele representar en los mapas a los parques nacionales
naturales, a las reservas forestales, etcétera, y ve que tienen formas y tamaños muy diversos. Y por alguna razón nadie lo había medido a nivel global. Nosotros lo hicimos. No fue sencillo por el volumen de datos, y cuantificamos esta complejidad. Y lo que implica esta complejidad es que, bueno, adelantándome, yéndome los resultados, la mayor parte de la Tierra tiene áreas protegidas muy complejas y pequeñas, y eso tiene impactos, algunos medidos, no a nivel global, y otros no medidos. Y son impactos que pueden ser importantes, tanto para el sostenimiento del sistema natural como para el sostenimiento del sistema Tierra en sí, incluyéndonos. Claro, en principio yo me imagino que el tamaño tiene que ver. Ahora, de la forma, no, la verdad no había pensado en el tema, pero evidentemente mientras más pequeñas y de X formas que nos contarás, tendrán algún impacto sensible. Sí. Y hay cosas rarísimas, no tanto en Argentina y no tanto en Sudamérica, pero en Europa, en Asia, en Norteamérica, hay áreas protegidas, algunos de ellos parques nacionales, que es una categoría de área protegida, que tienen o están altamente fragmentadas, o sea, tienen cortes. Hay un pedacito del área protegida acá, otro pedacito de ese área protegida acá. Imagínense un parque nacional, sí. No sé, Nahuel Huapi, en el sur. En vez de ser una sola área medianamente compacta, son cientos o miles de, no sé, manzanitas que están esparcidas en un territorio. O, por ejemplo, zonas que son extremadamente, bueno, como si fuese siguiendo la forma de un río, porque verdaderamente siguen la forma de ríos. Uh-huh. En Europa se protege mucho las riberas de los ríos, eso los países europeos lo informan, pero en realidad a ese área protegida, a ese interior en donde supuestamente hay naturaleza y todo lo que eso implica, cualquier persona puede ir con su radio, con su laderita y con su auto y entrar y molestar a lo que haya ahí adentro, uh-huh. Iniciar un fuego, etcétera. Eso tiene impactos enormes. En la Argentina también hay algunos casos. La mayor parte de las áreas protegidas de la Argentina son o grandes y compactas o pequeñas y compactas, pero para quienes conozcan el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en la provincia de Buenos Aires, en el noreste de la provincia de Buenos Aires, tiene una forma de herradura. Y las razones las desconozco completamente, pero bueno, eso tiene un impacto en la sostenibilidad de ese sistema natural. Pero bueno, se ve que no era algo tan evidente porque no está medido. Claro. Así que ahí es donde entramos nosotros. Esa razón desconocida. Y lo más interesante son... Las razones nosotros no lo sabemos. En el caso de este parque nacional, entiendo que esa parte interna de la herradura era un área privada, pero así puede ser. Para cada área protegida habrá una explicación pertinente, no sé. Claro. Igual me estoy metiendo en un tema que no conozco, pero lo cierto es que esos valores porcentuales que cada país reporta, por ejemplo, no sé, Dinamarca, estoy inventando números, no los tengo en la cabeza ahora, ¿no? Pero Dinamarca reportará un 40%, pero un 85% de ese 40%, casi todo lo que Dinamarca dice que es área protegida, que espero que no haya ningún danés escuchando, porque no sé si es cierto, casi todo podría ser casi como el jardín de nuestras casas, o como el borde del río en el que uno va a caminar con el perro. Claro. Y bueno, no es lo mismo proteger de esa forma, que tiene una razón. La razón puede ser porque sea lo único que les queda, o porque ese área protegida se pone para dar recreación a los habitantes, pero no es lo mismo para la naturaleza proteger el jardín de tu casa que proteger un pedazo de territorio en donde los humanos entramos cada vez más, pero todavía con cierta dificultad. Claro. Para tirar un par de números, 1/3 de las áreas protegidas de la Tierra Uh-huh. está a menos de 2 kilómetros del borde de esa área protegida. 2 kilómetros
los podemos caminar. Yo los puedo caminar. Sí, claro. Y solo el 0,6% del área protegida del mundo, digo en área, no estoy diciendo en unidades de conservación, sino en área protegida, sí. Solo el 0,6% está a más de 100 kilómetros. Que uno podría decir, bueno, esos son los lugares donde un humano se puede perder y ser comido por un oso, y no puede de repente ir a pasar el fin de semana. Claro. Ahí es donde sobrevive la naturaleza en su forma original, digamos. Y ahora, Germán, cuando analizaron la forma y el tamaño de las áreas protegidas, puntualmente, ¿qué encontraron entonces? Bueno, valores globales. 1/3 de las áreas protegidas del mundo está a menos de 2 kilómetros de un borde. El 60% del territorio protegido tiene la mitad de lo que tendría. Bueno, son números medio raros, pero piensen un guante de látex, eso es lo que hay. Lo inflan, eso es lo que podría haber, y en esa diferencia de guante de látex sin inflar e inflado, llegamos al 50% de lo que podríamos haber llegado. Son números que, dicho así, probablemente haya perdido a la mayoría de la gente, pero realmente hay mucha complejidad, y además, que a mí siempre me resulta curioso, la mayor parte de los estudios sobre conservación hacen foco en el tercer mundo, se llama entre comillas, ¿no? El mundo a desarrollar. Sí. Y pocos trabajos hacen foco en Europa, Japón, Corea, Estados Unidos, Canadá. Y nosotros todos estos números los ponemos por regiones e incluso por países. De los 15 países, de los 20 países, esto lo tengo anotado, para 15 de los 20 países que tienen sus áreas protegidas más profundas son del África, que está al sur del Sahara, o sea, el África no desértica, digamos, aunque hay desiertos al sur del Sahara. Los países más, digámoslo, no estoy de acuerdo con esta definición, pero para que se entienda, los menos desarrollados son los que protegen con formas más efectivas pensando en la conservación de la naturaleza. Sí. Tienen áreas protegidas grandes, redondas, y muchas veces esas áreas protegidas están bastante bien conservadas y no tienen muchas rutas adentro, como puede pasar en grandes parques nacionales de Europa o Estados Unidos o incluso Argentina. Esto es porque no tienen plata para desarrollar esas regiones, y bueno, puede ser porque no tengan plata, pero también es porque hay una decisión de esos estados de proteger de esa forma. Entonces, cuando hablamos de otros trabajos con estas comparaciones sur global versus norte global, países ricos versus países pobres, pero realmente seguimos confirmando que con todas las dificultades que existen, los que mejor conservamos pensando en la protección de esa naturaleza remanente somos los latinoamericanos y los del África subsahariana. Y después los demás harán otras cosas bien, pero bueno, eso es un hallazgo para mí importante. Ahora me imagino que no me sorprende, digamos, pero que me gusta. Claro. Desde tu perspectiva, todo esto que nos contás sobre tamaño, formas y ubicación, ¿qué implicancias tiene? Bueno, muchas. Hago la salvedad de que quizás esas áreas complejas y chiquititas sirven para otra cosa. Sirven porque son reservas educativas, sirven porque son reservas turísticas, etcétera. Pero pensando en la conservación de la naturaleza, de eso que hace 200 años era lo común, un mundo en donde predominaba lo natural y no lo humano, pensando solamente en eso, por ejemplo, la complejidad, bueno, un poco lo digo, me voy a repetir, la complejidad permite que los humanos entremos. Los humanos entramos y podemos prender fuego para hacer un asado, podemos ir con nuestro perro y el perro va a ladrar y los pájaros se van a ir
o incluso el perro puede pescarse una zoonosis que llega a una enfermedad animal y llevársela al sistema urbano, o al revés, el perro se lleva, no sé, un parásito que solo está en sistemas urbanos, lo lleva al mundo natural. Entonces, esos intercambios pueden tener efectos, muchos efectos están descritos, pero otros no nos los imaginamos. Hace algunos años, con el surgimiento de la COVID, se hablaba de que venían de algunos animales. Y bueno, ahí hay un intercambio entre el mundo natural y el mundo humano. Después, si el espacio que queda es complejo y reducido, quizás ese espacio no da para que subsistan especies o para que subsistan procesos. Imaginemos siempre, yo pienso en los animales icónicos, no sé, un jaguarete. Sí. No puede vivir en un lugar que está muy expuesto a los humanos. Después puede haber conflictos en la India, en Bangladesh, en países del sudeste de Asia, el conflicto permanente entre el tigre que se come al tipo que venía en la bicicleta o el elefante que pisa el cultivo. Y bueno, eso es todo producto de esa entremezcla que hay. Claro. Y después, algo que yo no había pensado, yo pienso más en lo geográfico, hay otros piensan más en el manejo. Me dijeron, pero ¿cómo haces para manejar un área protegida que no es una zona compacta, sino que son 30.000 pedacitos? Porque solo 30.000 puede haber de 30.000. O que, supongamos no 30.000, que son casos extremos. ¿Cómo haces para manejar un área protegida que tenga 20 fragmentos? Es muy complejo eso. Entonces, por donde lo mires, desde el punto de vista del manejo, como recién decía, desde el punto de vista de los intercambios de genes, virus, bacterias, etcétera, o que pueda subsistir ese espacio en forma natural, sin la intervención o el constante acción de los humanos, la forma es algo, la forma y el tamaño es algo a considerar. No estamos diciendo que no se sepa del todo, pero no se habían puesto números a nivel global y se había medido tan finamente como ahora lo logramos. Excelente. Así que bueno, creemos que salió bien y que es relativamente importante. Buenísimo. Todo es relativo, ¿no? Pero debería gustar, digamos. Seguramente. Sí. Buenísimo, Germán. ¿Nos querés contar cortito cómo sigue tu trabajo asociado a todo esto que nos contaste? Bueno, esperemos que el CONICET siga existiendo, que las universidades sigan existiendo para poder llevar adelante esos trabajos. No sabemos cómo sigue, pero supongamos que van a seguir existiendo. Lo que estamos trabajando ahora es en ir analizando estas distintas dimensiones de lo que en los números globales de porcentaje protegido puede enmascarar. Y tenemos avanzado algunas cosas de comparar la capacidad de las áreas protegidas en frenar el avance o los estresores humanos de la afuera. Esto también a nivel global. Los resultados son interesantes. Tenemos también pensado medir dimensiones específicas de esa intervención o de esos estresores humanos, por ejemplo, contaminación lumínica en áreas protegidas. Ojalá, como nos gusta trabajar a niveles globales o regionales, usamos siempre información espacial preexistente, digamos. Sí. Nos gustaría también caracterizar la contaminación sonora, que es enorme en algunas áreas protegidas. Piensen en los helicópteros en Iguazú, dando vueltas permanentemente, pero por ahora no hay imágenes satelitales o datos al respecto a nivel global. Y ver, por ejemplo, cuánto también entra otro tipo de infraestructura, como la vial o la de senderos, ahí no a nivel global, sino a nivel regional o a nivel país. Porque son todas cosas que dan por hecho. El área protegida, el Parque Nacional
Iguazú o el Parque Nacional Nahuel Huapi, por dar dos ejemplos así muy llamativos, muy icónicos. Uno piensa que ahí hay naturaleza, y efectivamente hay naturaleza. Pero también cada vez más nos estamos metiendo porque disfrutamos ese contacto con lo que es natural. Nos permite soñar un poco de cómo era ese mundo en el pasado. Obvio. Así que bueno, tenemos desafíos. Bueno, hay desafíos y muchas cosas que nos vendrás a contar a futuro entonces. Pero gracias por haber participado del programa, Germán. Bueno, Santiago, muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Siempre gracias por la consideración, siempre estar llamándonos. No, gracias, un placer que vengas a contar esto. Te saludamos entonces. Chau, Germán. Un abrazo y saludos para todos los que están escuchando. Vamos a un corte y volvemos con la segunda mitad del programa.